Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Podemos gritar, gloria a Dios. Otra alabanza para nuestro Dios. Aleluya. Vamos a mirar una porción de la palabra. Estamos muy contentos. Verdaderamente hay un ambiente maravilloso. Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Siéntense, por favor. Pensando precisamente en el tema de la vigilia, el Espíritu Santo en las misiones, estaba como meditando por qué la iglesia ha podido llegar hasta donde ha llegado. ¿Por qué no ha podido ser detenida a lo largo de la historia de la iglesia? Ha sido la que ha sufrido toda una serie de ataques. Desde el mismo amanecer de la existencia de la iglesia, esta se ha visto en situaciones que no han sido las mejores. En los primeros 300 años, la historia de la iglesia fue muy dura. El primer siglo se sentaron las bases para lo que desde la pasada eternidad Dios se había propuesto: un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Por eso el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No tomó por sorpresa al fundador de la iglesia todas las cosas que a ella le han sobrevenido, pensando que desde el mismo instante en que nació el Salvador del mundo, hubo tremenda persecución. El niño de Belén no sabía hablar todavía cuando se levanta una persecución por Herodes el Grande, que quiso acabar con aquel que había venido a ser la esperanza de todas las naciones. Aquel que desde que nació fue conocido como el Rey, y de quien había dicho 700 años antes el profeta que sería el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. ¿Cómo es posible que el Príncipe de paz, al hacer presencia en medio de la humanidad, Dios manifestado en carne, desatara una guerra furiosa en su contra? ¿Qué había pasado? ¿Quién
estaría gestando desde los mismos infiernos aquella cruel persecución. Y podemos mirar que todo lo sucedido hasta el Calvario nos permite observar un programa extraordinariamente diseñado, donde nada ni nadie podría detener el propósito de Dios para con toda la humanidad que había caído. Ya que el hombre no pudo ir a Dios, Dios vino al hombre. Entonces, el escritor sagrado, hablando de tal acontecimiento, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y nosotros usamos ese versículo para enseñar unicidad. Y está bien. Pero lo que dice ese versículo es, aparte de esa gran verdad, es el objetivo. Y lo que persigue eso es el objetivo. Dice, participaron de lo mismo para, y no únicamente para hablar de unicidad, sino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo, y traer libertad a los que estaban cautivos y sujetos a servidumbre a causa del problema del miedo a la muerte por el pecado. Entonces, notemos que la gran verdad de ese texto nos permite construir una de las verdades fundamentales en el cuerpo de doctrinas que hemos creído, pero que dice, Él hizo eso para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso, el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, Satanás, se había levantado furiosamente a tratar de evitar que sucediera lo que se estaba sucediendo. Porque aunque él no sabe lo que Dios piensa y el hombre piensa, sí sabe lo que se ha profetizado. Pero es que, ¿quién podrá contra aquel que es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? No hay estrategia que el diablo pueda levantar, no hay cosas que el diablo pueda inventar que pueda detener a aquel que lo condenó echándolo desde el cielo y que le ha dado una sentencia para el final de este tiempo en que ha de durar el sistema que tenemos. Ahora, eso nos permite ver en su ministerio una serie de cosas que se tendrían que enfrentar o que la iglesia tendría que enfrentar. Sin embargo, conociendo a Jesús todo eso, Él dice, conviene que me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él como Dios, al manifestarse en carne, sale de la eternidad y se ubica en el tiempo. Y siendo el Dios invisible que es espíritu y que lo llena todo, como dice Ezequiel, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿No lleno yo, dice Dios, el cielo y también la tierra? Él lo llena todo. Pero en la manifestación de carne se autolimitó como hombre. Y como hombre perfecto
mi verdadero Dios. Si Él estaba en un lugar, no podía estar en otro. Aunque Él conocía todas las cosas, aún lo que el hombre piensa. Pero cuando Él es llevado al cielo y una nube lo oculta de los ojos de los apóstoles y discípulos, ese que se ha ido al cielo, dijeron los ángeles, ha de venir. Pero Él les dijo a los suyos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es probable que ustedes no conozcan contra qué van a enfrentar, contra qué van a luchar, pero es necesario que estén en Jerusalén. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. La obra del Espíritu en las misiones. Esos hombres que se prepararon al lado de Jesús, contaron con personajes como Pedro, un hombre capaz de muchas cosas. Una tarde, el maestro de Galilea había visitado el hogar de su suegra. Esa tarde, Pedro estaba por allí dándose una vuelta. Y cuando Pedro se da cuenta, es que su suegra, que tenía fiebre, quedó sana. Y esa tarde hubo campaña evangelística en ese sector donde vivía Pedro, o donde vivía la suegra de Pedro. Y dice el texto sagrado que esa tarde hubieron milagros, sanidades, prodigios. Porque es que donde Jesús se hace presente, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. La presencia de Él la perciben aún los demonios, porque cuando los demonios saben que se hace presente el que tiene poder en el cielo y en la tierra, reaccionan como diciendo: oh, sabemos quién eres tú. Sabemos quién eres y que has venido para destruirnos, porque Cristo, la palabra de Dios dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El mundo entero puede estar bajo el maligno, pero para eso apareció el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Hoy aquí está la presencia de Jesús esta noche. Aquí está la presencia del Señor Jesús esta noche. Cuando los demonios percibieron la presencia de Él, ellos dijeron: sabemos la misión que has traído. ¿Y cuál era la misión? Has venido a destruirnos. ¿Sí recuerdan? Ellos sabían la misión. Ese día, el apóstol Pedro queda perplejo de todo lo que sucede en la campaña evangelística, donde el predicador era el maestro de Galilea. Y Pedro queda sorprendido, y entonces esa noche se fue de pesca. Y él estaba pensando: ¿quién es ese? Mi suegra tenía una fiebre tremenda y solo fue tocarle y quedó sana. Y esa cantidad de gente que bullía en la calle y de toda clase. Y él, ¿quién será él? Y esa noche pescando, pero en sus manos las redes y en su mente el mensaje del Galileo precioso. ¡Aleluya! Es que las palabras de Él son espíritu y son vida. Cuando alguien escucha esa palabra, algo sucede, algo pasa, algo se mete en el alma de aquel que presta atención a su palabra. Por eso esta noche algo puede pasar aquí, porque hay una iglesia que conoce la voz de su amado.
Hay aplausos para Él en esta hora. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia dice que esa noche el apóstol Pedro no pescó nada según Lucas 5. Y aparece Jesús. Entonces, en la playa, Jesús, ¿a quién cree que fue a buscar? A Pedro. Porque Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando hay un corazón que identifica su presencia, que le alegra su voz, Él lo conoce. ¿Ustedes por qué creen que Jesús se acercó donde estaba Zaqueo? Porque Él conoció a Zaqueo y nos conoce a nosotros. No está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Conoces lo que pienso desde muy lejos. No me puedo ocultar de tu presencia. También conoce a Zaqueo. Y por eso va a donde está Zaqueo. Zaqueo ignora quién es Jesús, pero Jesús no ignora quién es Zaqueo. Zaqueo no sabe que aquel a quien desea conocer tiene cómo resolver su problema. Jesús sabe cómo resolver tu problema a esta hora. Y no solo los que están aquí en Puerto Asís, allá los que están conectados, algo puede suceder con los que están allá conectados. Alguien necesita esta palabra, alguien necesita una bendición, alguien necesita una liberación, alguien necesita un milagro. Y aquí está el que hace el milagro. Nosotros no vamos tras los milagros. Porque es que los milagros vienen y los milagros se van. Nosotros nos vamos tras el que hace el milagro. Porque teniéndolo a Él, tenemos todos los milagros. ¡Aleluya! Entonces Pedro está tocado y Jesús llega a la playa y no han pescado nada. Pedro le presta una barca. El Señor predica y él está arreglando las redes. Pero sus manos las tiene en las redes sucias y su mente las tiene en unas palabras puras que salen de la boca de Jesús de Nazaret. Está cautivado. Las palabras de Él alumbran, las palabras de Él libertan, las palabras de Él fortalecen, las palabras de Él dan vida. Él dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él está tocado, el apóstol Pedro. Por eso cuando Cristo le dice: no importa que no hayan pescado nada, que tengan frío, que estén cansados, lancen la red un poco más adentro y van a ver lo que va a pasar. Y donde no había nada, resultó más que una subienda, porque en la subienda hay peces pequeños, pero en aquella habían peces grandes que llenó las dos barricas. No importa que usted no vea nada, que esté trabajando, que esté agotado, que parece que no se convierte en nadie, pero yo quiero que sepa que ahí donde no hay nada, ahí puede venirse una cosecha grande, 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 porque el dueño de las almas quiere que la gente se salve y Él sabe las estrategias para salvar las almas. Oye, las estrategias que usó Pedro no le sirvieron. Las estrategias nuestras a veces no funcionan. Y uno se inventa una cosa, otra y otra y otra. Pero la estrategia de Él, eso funciona porque funciona. A veces a uno le pasa igual con las cosas que uno ha hecho de todo y no pasa nada. Y está agotado de hacer fuerza, de luchar y no pasa nada. Y está hasta desanimado o desanimada y no pasa nada. Pues yo quiero que sepa que en esta noche sí va a pasar algo. Aleluya.
Aquí está el Galileo precioso. Aquí está el Todopoderoso, el dueño de esta iglesia, el que tiene todo poder arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando fallaron las estrategias de aquel habilidoso pescador, entraron las estrategias. Oye, pastores, cuando a nosotros no nos funcionan las estrategias nuestras. Alabado, hay alguien que tiene unas estrategias que nos deja sorprendidos a nosotros. Y por eso cuando Pedro es invitado a seguir a Jesús, él lo deja todo. Dejándolo todo, siguió al Señor. El Señor dice, mire, vea, tú eres un buen pescador. Toda tu vida la has gastado en la pesca. Tienes las habilidades, tienes la experiencia y tienes el conocimiento de las redes que maneja y de el lugar donde pesca. Pero date cuenta que luchaste y la diste toda, pero no sacaste nada. Quiere decir que lo que tú sabes a veces no te sirve. Pero ven en pos de mí, que yo haré de ti un buen pescador. Y algo grande va a pasar. Y Pedro comienza a seguir al maestro. Pero aquel intrépido seguidor tuvo unas experiencias grandes en su formación. Porque cuando Dios tomó a Pedro para formarlo, lo formó un misionero nacional. Y luego toma a Pablo para formarlo y lo convirtió en un misionero del extranjero. Y los dos son misioneros. Pero la preparación que le dio a Pedro no fue igual que la que le dio a Pablo. Y él como misionero nacional, he registrado su trabajo en los primeros 12 libros de los Hechos. Pero a partir del 13 en adelante, entra el misionero del extranjero, con los viajes misioneros y todo eso. Aunque Pedro aparece en el 15, pero aparece en el primer concilio por una situación doctrinal que se presenta. Pedro, para ser preparado misionero, pasa por una serie de cosas difíciles. Y le voy a nombrar algunas rápido. Un día Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el pensamiento popular de la gente de su momento al ver al predicador de Galilea. Era el concepto que se había hecho en la mente y el corazón del pueblo. Pero ahora los que siguen al maestro, los que lo han oído, los que saben quién es, los que son parte de los alumnos de su escuela, ¿qué dicen? Y nadie dice nada, pero Pedro dice, pido la palabra. Di Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro. Pero Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso ha sido una revelación divina, porque para que sepamos quién es el Cristo, se requiere que haya un mover divino para entender que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero lo que Pedro tenía que conocer era que Él era el Mesías anunciado. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre la declaración que ha hecho, yo voy a construir mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y Pedro se puso feliz, que no se va a poner contento. Y los apóstoles compañeros, vamos Pedro, en calidad ese Pedro, ¿y cómo hiciste Pedro? ¿Cómo hiciste? Yo aprendo del maestro. ¿Y cómo así? Pedro, yo te voy a orar muy poco. Eso es lo que tú dices. Pero hay que aprender del maestro. Y Pedro estaba feliz.
¿Quién no se pone contento que Dios se manifieste a uno? ¿Quién no se pone contento que Dios le escoja para que uno haga parte de su reino, para que le sirva? Eso es maravilloso. Pero luego el Señor informa que tiene que ir a Jerusalén y ser muerto por parte de los poderosos de su época. Y todos dicen, no, ¿oyó lo que dijo el maestro? Sí. No, no vamos a permitir eso. Dice Pedro, déjeme que yo arreglo esto. Maestro. Sí, Pedro. No, no permita que te suceda nada. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Eres estorbo. Solo piensas en lo terreno y no en lo divino. Y acababa de tener una visión, una revelación, y ahora es Satanás. Muchos altibajos los de Pedro. Ahora Pedro está cabizbajo, triste, frustrado. ¿Cómo es posible que una persona sea usada de una manera extraordinaria? Se le hagan declaraciones hermosas, grandes, maravillosas, y sus errores luego lo pongan en una situación tan difícil. Aquel que estaba cantando, aplaudiendo, feliz, ahora está triste. Pero como el Señor es bueno, porque el Señor es bueno. ¿Cuántos creemos que Él es bueno? Él es bueno. Entonces lo llama. Juan, Jacobo, díganle a Pedro que vengan. Pedro, Pedro. Jesús te llama. ¿A mí? Sí. ¿Y yo qué hice? Yo no sé. Y el Señor dice, no, tú no has hecho nada, pero yo sí voy a hacer algo por ti. Vamos. Y se lo llevó al monte de la transfiguración. Ese hombre que estaba triste, decepcionado, pensando yo no soy capaz, ¿cómo es posible que vuelva y cometo errores yo? El Señor, sabiendo que tenía luchas consigo mismo, porque es que a veces tenemos luchas contra nosotros mismos y sentimos que como que no somos capaces, que primero hicimos las cosas bien, que Dios nos bendijo, que qué bien que me fue cantando, tocando, predicando, enseñando, y luego nos salimos con unas y nos sentimos que no somos capaces. Es que realmente esto no es porque nosotros podamos, porque nuestra capacidad no depende de nosotros. Nuestras armas no son carnales. No dependen de la habilidad humana, del conocimiento humano, de la agudez del intelecto humano. No depende de eso. Nosotros dependemos de Él. Y seguimos dependiendo de Él. En la transfiguración vuelve y se anima. Está contento, que salta, está feliz. Y dice, Señor, hagamos 3 enramadas. Es que cuando uno tiene esos momentos como un encuentro con Él, cuando llora, cuando exalta, cuando alaba, uno no quiere que eso se acabe. ¿Cierto, pastores? Hace como un mes una señora ahí en Bucaramanga, su esposo pasó a entregar su vida al Señor. Entonces, Jorge Luis se llama, hace como un mes se entregó al Señor. Y él pasó con su esposa, pasaron muchos a entregar su vida al Señor. Entonces comenzamos a orar por ellos y cuando se le impusieron las manos a él, sintió algo y comenzó a hablar en lenguas, ese inconverso. La esposa que estaba al lado comenzó a llorar profundamente. Y luego me dice, pastor, yo oía que mi esposo hablaba cosas
que yo no entendía y me dio como miedo. Pero luego comencé a llorar que yo no quería que parara, no quería parar de llorar. El problema es que cuando yo abrí los ojos no había ninguno al lado mío y me dio mucha pena y me tocó levantarme. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Y me dejaron sola porque yo quería seguir llorando, pastor. No sabía por qué lloraba, pero yo sí sabía por qué lloraba. Es que cuando el Señor hace presencia para fortalecer, para consolar, ese gozo se mete en el alma y en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Hay algo que el hombre no puede evitar, hay algo que el hombre no puede esquivar, hay algo que el hombre quiere como sumergirse, estar ahí, sentir esa dulce presencia del alto y sublime. Y por eso Pedro dice, ya quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas. Y así va Pedro, con unas buenas y otras malas. Por allá en el huerto saca una espada, le manda a mochar la cabeza al siervo del... ¿Qué debe? Como un sacerdote, ¿era sumo sacerdote? Malco. El Señor le dijo, no, Pedro, yo no necesito que tú me defiendas. Maestro, que yo quiero... yo no necesito que me defiendas. Yo puedo pedir que desciendan ángeles ahora mismo. Es que el que tiene poder es el que manda. Y yo conozco a alguien que tiene poder. Y es el que manda. Vuelve tu espada a su lugar. Y él está mal, Pedro. Por último niega al maestro y maldice y sigue mal. Formar a ese misionero le costó lágrimas al maestro. Por cuando lo tenían allá en el patio, condenándole, él estaba aquí maldiciendo, renegando. Y cuando cantó el gallo, Pedro miró hacia allá y su mirada se estrelló con la mirada de Jesús. Uy. Jesús le estaba mirando. Formar a ese líder le había costado. Y salió a llorar. Pero después de que salió a llorar, triste, porque uno no puede fallarle al maestro y sentirse bien. ¿Cómo fallarle a aquel que lo ha hecho todo por nosotros? ¿Cómo fallarle a aquel que nos ama tanto? ¿Cómo fallarle a aquel que nos ha dado lo que somos y lo que tenemos? Todo lo ha hecho por nosotros. Lo menos que hay que hacer es llorar. Pero bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. El Señor sabía que Pedro iba a llorar. Y Él lo dijo desde que antes que llorara. Bienaventurados los que lloran, ellos van a ser consolados. Y se levantó de la tumba a buscar a Pedro, a consolarlo. Porque lo primero que hizo cuando se levantó de la tumba fue: díganle a Pedro que yo voy delante de ellos a Galilea, que allá me verán, que yo no estoy bravo con él, que yo no guardo rencor. Aleluya. El Señor le dice: Pedro, después de que se fue a la pesca, volvió a ir a buscar la tercera vez que se les aparecía. Y esa tercera vez lo encontró pescando y se repite la escena, no hay nada de pesca. Le demuestra el Señor: lo que tú sabes, Pedro, eso no funciona.
Métele todas las estrategias que tú tengas, pero eso no funciona. Esa noche tampoco cogieron nada. Y ya Jesús se había levantado de los muertos, ¿verdad? Y sabe que tan bueno es Jesús que cuando los manda a lanzar la red y se llena de peces, Juan dice: Pedro es el maestro. Y luego salen a la orilla y Jesús les tiene un fuego para que se calentaran y les tiene comida para que se alimentaran, porque Él conoce la necesidad de cada uno y Él sabe su necesidad de esta hora. Luego le dice a Pedro: si me amas más que estos, apacienta mis corderos. Ve la importancia de trabajar con los niños. No lo mandó a pastorear las ovejas. Lo primero que le dice es: apacienta los corderos, porque apacentar es un cuidado tierno que necesitan las ovejas recién paridas y las ovejas enfermas. Por eso luego le dice: pastorea las ovejas, que es el segundo mandato. Pero el primero es cuidar los niños, cuidar los tiernos. El segundo es pastorear las ovejas, que es alimentarlas. Y lo tercero es apacienta ovejas, porque es que las ovejas se enferman y van a dar cría, hay que llevarlas en brazos. Entonces se pastorea y se apacienta las ovejas, pero a los corderitos solo se apacienta. El Señor le dice eso a Pedro y le vuelve como a decir: Pedro, yo te llamé con un propósito grande. ¿Sabe que Dios llama con propósitos maravillosos, aunque usted no lo entienda? Y puede ser que se equivoque usted y diga: ya Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Y sabe que lo que le había prometido a Pedro, Dios se lo cumplió. Y le dice: no se mueva de Jerusalén hasta que sea lleno del poder del Espíritu. Y él se va al aposento alto, donde casi 120 personas son llenos del poder del Espíritu. Y aquí comienza un nuevo capítulo para este misionero. Ese que antes era una persona floja, una persona fluctuante, una persona que a veces reía y que a veces lloraba, una persona que a veces gritaba de alegría y a veces lloraba de tristeza. Esa persona, cuando se llena del Espíritu Santo, es otra persona. Un hombre que está dispuesto a dar su vida por el Señor. Un hombre que predica sin miedo. Un hombre que avanza y hace retroceder las tinieblas. Un hombre que es capaz de desafiar la misma muerte, porque cuando alguien se llena del poder de su Espíritu Santo, no le importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que pasar. Él sabe que lleva consigo la victoria, porque el Dios que lo ha llamado y el Dios que lo ha enviado será el que le dé la victoria, será el que lo saque adelante, será el que confirme el llamado que le ha hecho a la misión que le ha encargado. Y por eso usted ve que este hombre, en el capítulo 12 de los Hechos, sucede algo grande. Y ahí usted ve a este misionero nacional. El capítulo 12 dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era de los hijos de Zebedeo. Lo mató. Y viendo que eso le agradó, procedió también a prender a Pedro en los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué? La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Su misionero está pasando por un momento difícil y están orando por él. ¿Cuántos oramos por los misioneros? ¿Cuántos oramos por los misioneros? Hay que seguirlo haciendo. Este Herodes
que habla el capítulo 12 es el tercer Herodes, porque el primero es Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar los niños. El segundo Herodes, que es el hijo de Herodes el Grande, era Herodes Antipas, y fue el que mandó a matar a Juan el Bautista y el que habló con Jesús. Pero este tercer Herodes fue el que mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Y Pedro estaba en la cárcel. Y lo bueno de esto es que hay una canción viejita, pero no se arruga, que dice: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. ¿Sí lo han oído? Si no lo ha oído es porque usted tiene menos de 20 años. En tus afanes y en tu dolor Dios cuidará de ti. Allá en la cárcel Dios estaba cuidando de Pedro. Y dice la palabra que un ángel se presenta y saca a Pedro de la cárcel. 12:7. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, Pedro, pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: Pedro, cíñete, átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Oiga, tener a este maravilloso Dios es increíble, pero es más maravilloso servirle. Él responde por los que le servimos. Él responde cuando alguien se pone en sus manos y se da por completo para Él. Él responde por él. Pedro creía que estaba viendo una visión, ¿cierto? Y cuando la puerta que da a la calle se abrió sola y el ángel lo dejó en la calle ya libre, y se da cuenta que eso es verdad. ¿Y sabe qué hicieron con los guardianes? Los mataron a todos. A todos los mataron. Quiere decir este capítulo donde cierra casi Pedro su ministerio, al menos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Dios no quiere que sus hijos se sientan encadenados, porque Él nos ha hecho libres. No sé si alguien siente libertad en esta hora para aplaudir. Alguien tiene libertad para glorificar, para exaltar, para bendecir al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Y miren, ahí entra el trabajo con un segundo misionero, Pablo, y de él voy a hablar muy poco. Lo que quiero resaltar es que fue el Espíritu Santo el que lo llamó. Y fue el Espíritu Santo el que los envió a Bernabé y a Pablo. Pero quiero llamarle la atención de algunos episodios, sobre todo a uno, el que está en Hechos capítulo 16, el versículo 6 y otro. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa
a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio. Yo quiero que pensemos ahora en este misionero llamado Pablo, porque me llama la atención que todo lo que sucede con Pablo es algo directamente de Dios, como sucedió con Pedro. El llamado de Pablo, la preparación del apóstol Pablo, el envío a las misiones del apóstol Pablo, todo es una obra directamente del cielo. Pero aquí dice que cuando quiso hablar en Asia, el Espíritu no se lo permitió. Y cuando intentaron ir a Misia, tampoco se lo permitió el Espíritu de Dios. Pero vi una visión de un varón macedonio. Y entonces se van para Filipos, que era la ciudad principal de Macedonia. Pero encontramos que lo que le sucede allí es que por echar fuera un espíritu de adivinación lo meten a la cárcel. Y antes de llevarlo a la cárcel son azotados. Eso está en el versículo 22 y 23 del capítulo 16. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínese usted. Miren, hermanos, el Espíritu de Dios guiando al apóstol, usted diría, lo guió para que le dieran esa maderiada que se llevaron. Lo hubiera dejado ir al Asia. Pero guiado por el Espíritu Santo, se encuentran con un problema grave. Porque después de haber hecho un trabajo con Lidia, una mujer rica, porque vender púrpura solo para los ricos, era una mujer adinerada. Después de eso, sus espaldas son rotas a vara. Están que no pueden con el dolor. Y luego les ponen cadenas en las manos. Y luego sus pies en el cepo que no los pueden mover. Y fue el Espíritu Santo el que le dio la visión con un varón macedonio. Usted diría, pero el Espíritu Santo los está guiando. Es que uno cree que cuando le vienen los problemas, uno cree que no es el Espíritu. Porque uno cree que cuando el Espíritu lo guía es solo victoria, solo aleluya, solo bendición. Y no es así siempre. Este estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y guiado por visiones del cielo. Pero cuando un hombre sabe que depende de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, no tiene miedo de lo que se presente. Este era uno de esos. Con todo y que una visión lo llevó allá, termina con sus espaldas rotas, con sus pies que no los puede mover, el dolor por toda parte, pero el dolor no impide que abran sus labios para exaltar a aquel que se entregó en la cruz del Calvario y entregó su vida y derramó su sangre para salvarlos del mal que vendrá. ¡Aleluya! Las circunstancias no pueden callar nuestro corazón. No dependemos de las circunstancias.
El mundo de afuera depende de las circunstancias. Y si les va bien, están contentos, están felices, hacen fiesta. Y si les va mal, maldicen, se ponen bravos, no hablan, están callados. Pero nosotros no dependemos de la circunstancia. Nosotros dependemos de lo que llevamos en el corazón. Y nuestro corazón está lleno, está lleno, está lleno, está lleno de la presencia del Dios a quien amamos, a quien servimos, a quien seguimos, a quien alabamos. ¡Aleluya! Y allá estaban cantando a medianoche. Qué bonito esto, ¿no? A medianoche estaban cantando. ¿Qué horas son? ¿Las 10:30? 5 para las 11. Todavía no es medianoche. Ojalá que usted a medianoche todavía esté cantando. Porque aquellos hermanos no pueden mover sino los ojos. No pueden mover. Los tenían amarrados de toda parte, menos le amarraron la boca. Y comenzaron a cantar. Porque es que el Salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el tiempo de libertad, o en el tiempo de la cárcel, en el tiempo de enfermedad, o en el tiempo de salud, en el tiempo cuando hay abundancia, o en el tiempo que hay escasez. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza continuamente estará en mi boca. Oiga, ¿quién va a visitar a este Pablo y a su compañero a la prisión? Nadie. Pero hubo alguien que no se olvidó de su servidor. Oye, pastor, no importa en la que estés. Sirvamos, que Él no se olvida. Y en esos momentos más difíciles, Dios hace algo. Cuando se dieron cuenta es que alguien visitó la cárcel. Y el que visitó la cárcel es aquel que se alegró con las alabanzas que a medianoche se entonaban a él. Y cuando comenzaron a cantar, no solamente los presos los oían, sino que había un oído maravilloso que estaba atento a aquel canto de los prisioneros que estaban verdaderamente libres. Y cuando él puso los pies en la cárcel, ¡pam!, se abren las cárceles, se rompen las cadenas y suceden milagros grandísimos. Que al Señor no lo limita nada. Esa es la obra del Espíritu. No importa que sea extractos altos, porque cuando van a predicar a alguien de extractos altos, dice: ¿cómo entro allá? Hoy me decía el hermano Balbino que abrió obra en un extracto alto, no, el extracto 6. Todo encerrado en condominios, no había por dónde entrar. Y yo le digo al hermano Balbino: ¿y cómo hiciste? Dice: bueno, yo hice, Dios me dijo, bueno, si quieres salvar a los ricos, póngalos a orar. Y abrió una oración donde él vivía por ahí cerca, un salón, no sé, de 7 a 8, y comenzaron a pasar los ricos, y ahí decía, ¿cómo era, Balbino? Aquí usted puede entrar a orar. Diga. Usted aquí puede entrar a orar y Dios lo escucha. Puso ese letrero y pasaban los ricos y paraban los carros. Y se bajaban del carro. ¿Puedo entrar? Sí, siga a orar. Y dice que comenzaron a entrar. Y donde no había cómo entrar porque eran condominios, al Espíritu Santo no necesita que le abran puertas de condominio ni que le presenten estrategias, porque Él sabe las estrategias que se deben de usar en el lugar donde Dios te ha puesto a predicar. Porque para el Espíritu Santo no existen cultura, no existen barreras, no existen extractos. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor quería salvar al carcelero y allá le llevó un preso. Le tocó pasar la dura el preso, pero hizo la misión.
Hizo la misión del Señor. Quería salvar a ese carcelero y su familia, porque algo le halló a ese hombre. Y como Dios conoce el corazón, dice: la única manera de salvar a esto es metiendo allá al apóstol Pablo. Ese aguanta los garrotazos que tiene que llevar, pero no lo voy a meter allá. Gloria al Señor. Oh, qué bueno es el Señor, que sabe todo, que conoce todo. Oiga, a Él no lo toma nada por sorpresa. De pronto el apóstol Pedro no hubiera aguantado esos garrotazos, solo el encarcelamiento. Oiga, es cierto, el Señor quiere salvarlas, por eso hay obra carcelaria. Oiga, y el Señor hizo una obra grande ese día, porque para el Espíritu Santo no existen barreras, ni lingüísticas, ni de idioma, ni de cultura. No. Él quiere hacer algo grande para la gloria de su nombre. Y por eso en esta vigilia el eslogan es: el Espíritu Santo en las misiones. Y es probable que en esta hora también pueda hacer misiones en tu casa, misiones en tu barrio, misiones en tu pueblo, misiones en tu familia, misiones allá donde Dios le ha llevado. Puede ser que hayas usado las estrategias que conoces y quizás no te hayan dado resultado, pero Dios tiene estrategias que tú no conoces. Solo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, tú me has traído aquí con un propósito. Ayúdame a entender cómo voy a trabajar. No sé entrar ni sé salir, pero tú conoces todo. Y la Biblia dice que hay que ir por el mundo entero y predicarle a toda. Porque a veces uno solo quiere predicar a donde están las casitas que se caen, donde uno dice: buenas, uno entra feliz ahí. Pero esas casas finas uno le pasa por un lado. ¿No cree usted que Dios también salva a los ricos? No, ¿lo cree usted o no lo cree? Porque esto funciona si usted lo cree. Es que antes de salvar al Señor al pobre carcelero, salvó a la rica Lidia, vendedora de púrpura, porque le abrió el corazón. Es bueno que pensemos que la obra del Espíritu Santo es suficiente, porque es Dios salvando, liberando, perdonando, obrando de una manera extraordinaria. Y a veces hay que pagar un precio alto. A veces creemos que no se puede. A veces creemos que es difícil. A veces hasta en la formación nuestra sentimos que no somos llamados, que pasamos por dificultades que definitivamente no nos califican. Pero ¿por dónde pasó Pedro? Y el Señor siguió calificándolo. Todo eso lo formó a él. Querido joven, señorita, hermano, hermana, Dios nos ha llamado a todos con propósitos gloriosos. Colóquense de pie, por favor. El Espíritu Santo en las misiones que haces, porque no solamente obra en el extranjero, la obra del Espíritu Santo se puede dar en tu casa. En ese hombre que todavía no se ha convertido, en esos hijos que no se han convertido, en esos padres que no se han convertido, en esos familiares que no se han convertido. Pero que para Dios no existe nada imposible. Algo puede suceder. Lo que necesitamos es que el poder del Espíritu Santo se siga moviendo en nuestra vida, se siga moviendo en nuestra casa, se siga moviendo en nuestra familia, porque si eso sigue siendo así, algo grande puede seguir sucediendo. Los Hechos de los Apóstoles no han terminado. Todavía se siguen escribiendo los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia.
Y aquí en Puerto Asís y en Colombia y el mundo, seguimos creyendo que esta iglesia es movida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que es el Espíritu de Dios el que nos guía, nos orienta, nos dirige, nos abre caminos. Uno conoce esto en el campo extranjero, porque los misioneros que estamos aquí lo hemos vivido, lo vivimos ahí. Vivimos cosas que usted no se imagina. Oír uno a Dios que le dice, no agarre por la izquierda, vete a la derecha. Y le voy a contar porque eso me pasó a mí en Nicaragua. Voy con mi familia, mi esposa, mis hijas. Tengo 3 hijas muy bonitas. Dicen que se parecen mucho a mí. Sí, claro que sí. Y le digo a mi familia, vamos a orar. Llegamos a un pueblo donde hay 2 carreteras, una hacia allá y otra hacia allá. Y oramos, Señor, muéstranos por dónde seguimos. Y el sentir que me puso el Espíritu Santo a la derecha y agarro. Pasé un pueblo, un caserío y yo no sentí parar ahí. Sigamos, esto no es por aquí. Y seguí para otro caserío, no sentí. Y llegué a un pueblo que se llama Matagalpa, que el hermano Vicente conoce Matagalpa. Y llegué a la ciudad de Matagalpa, una ciudad fresca, bonita. Y desde que entré, lotes. Y yo decía, uy, mami linda este lote para la iglesia, ¿ve? Uy, qué listo esto hermoso. Y llegamos al parque. Pregunté, ¿dónde queda el parque central? Sigue por acá. Y llegamos al parque, detuve el carro. A cada una de mis niñas le di literatura. A mi esposa. Y yo fui a un kiosco a tomarme una gaseosa para hablar con la señora. Se llama Marleni. Le hablé de Cristo. Vivía como a 3 cuadras y dijo que yo podía comenzar a hacer cultos en su casa. Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que me voy por la mitad del parque del sur a norte. Y de allá para acá viene un señor y yo voy evangelizando acá al que veo y me encuentro con un señor y él dice, ¿misionero? Le digo, sí señor, a mucho gusto. Dice, lo estamos esperando. Pastor, llevamos meses orando que Dios nos mandara un siervo. ¡Aleluya! Ahí comenzamos la obra en Matagalpa. El Espíritu Santo nos guía. Y en esta noche vamos a hacer un clamor a Dios. Nuestros misioneros allá donde están, que tengan seguridad. No importa qué tan difícil sea el país, Japón es difícil. Y John Wilmar reunió hace como un mes 20 japoneses, 20 y 10 extranjeros. 30, 23, 24 hermanos llevaron 30 amigos a la reunión. Y 20 japoneses no es fácil. Pero es que nosotros tenemos al que convence al hombre del pecado. Para él no existe lo imposible. Amén. Bendito y eterno Dios, te damos gracias. Aleluya, Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria.